¿Sabe usted qué significa la palabra judaizar? ¿Sabe usted quiénes eran los judaizantes? Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes en esta tarde, pues hoy vamos a estudiar el tema de los judaizantes y vamos a iniciar leyendo Gálatas capítulo 2 y verso 9 que dice: Y como vieron la gracia que me era dada Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos dijeron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniese uno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y en su disimulación consentían también otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Entonces, amados amigos, ¿qué es judaizar? Porque lo que estaba haciendo Pedro en estos momentos que se menciona, la carta a los Gálatas, lo que él estaba haciendo era acepción de personas. Él estaba haciendo acepción de personas porque no quería reunirse con los gentiles, solamente con los judíos. O lo que él estaba incitando era que para la salvación solamente era por medio de la circuncisión o por medio de los judíos, que eran los que estaban o que tenían la circuncisión. Entonces, el tema central que trata Gálatas, que muchos utilizan para decir: mire, los mandamientos ya no hay que guardarlos porque usted está judaizando, pero eso no es judaizar. O otros dicen: ustedes guardan el día de reposo, eso es judaizar. Tampoco eso es judaizar. Lo que significa realmente judaizar es promover la circuncisión, porque ¿qué es judaizar? Es hacer a alguien, algún gentil, hacerlo judío o nacionalizarlo. ¿Cómo se nacionaliza a alguien judío, un gentil? ¿Cómo se puede hacer para que sea judío? Por medio de la circuncisión. Entonces, lo que ellos en Gálatas, o lo que en Gálatas se trata, el tema de que estaban promoviendo la circuncisión, que había que circuncidarse para ser salvo. Eso es judaizar. La iglesia de Dios no es una iglesia judaizante porque nosotros no promovemos la circuncisión o que alguien tenga que circuncidarse para ser salvo. Eso no se promueve. Lo que se promueve es guardar los mandamientos de Dios. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice Génesis acerca de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Dice: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido de casa y comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada del pueblo,
ha violado mi pacto. Entonces, para ser considerado israelita, tenía que estar circunciso. Y eso es lo que estaba en la mente todavía de algunos que habían aceptado el cristianismo. Y eso es lo que está discutiendo Pablo en la carta de Gálatas. En Gálatas no se está tratando el tema del sábado, así como en Romanos, o de los mandamientos o de las leyes dietéticas, no se está tratando esos temas. El tema central que se está tratando en Gálatas es la circuncisión, que los judíos que habían entrado a la iglesia o que estaban en la iglesia querían que los gentiles que estaban entrando al evangelio debían de circuncidarse para ser salvos. Esa era la condición que ellos le estaban poniendo, y entonces Pablo les aclara, pero vamos a seguir leyendo acerca de la circuncisión. Dice Josué capítulo 5 y verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra también que habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todo el pueblo que había salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a los padres que nos la daría, también que fluía leche y miel. Y los hijos de ellos que habían hecho suceder en el lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Entonces esta era la ley, que después de 8 días había que circuncidarse para poder formar parte del pueblo. Pero ya viendo, ahora regresando a los Gálatas, ya cuando se hace el nuevo pacto y se predica el evangelio, entonces Pablo dice a los judíos y a los gentiles que habían creído: estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó de Cristo, de la gracia de Cristo, a otro evangelio, porque estaban adulterando y diciendo que ahora se tenían que circuncidar para pertenecer a la iglesia. Entonces Pablo dice, eso es otro evangelio, eso no lo hemos predicado nosotros. Y sigue tratando con ese tema. Como le digo, amado amigo, hay que leer toda la carta de los Gálatas y se van a dar cuenta que el tema que está tratando es de los hermanos que eran circuncisos y que querían obligar a los gentiles que estaban entrando al evangelio a que ellos también se tenían que circuncidar. Y entonces Pablo les dice esto ya no aprovecha en nada. Y veamos lo que dice Gálatas 3:1 en adelante. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Cuando dice por las obras de la ley se está refiriendo a la circuncisión. ¿Recibieron el Espíritu por la circuncisión? No. O por el oír de la fe, porque algunos le añaden aquí o quieren meter muchas otras cosas más diciendo que esas son obras de la ley. Pero estas, hacer obras, buenas obras dignos de arrepentimiento, no se está refiriendo a estas obras de la ley. De aquí que hay mucha confusión, que no se sabe cuáles son las obras de la ley. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os queréis perfeccionar por la carne, o se quieren perfeccionar por la circuncisión. Eso ya no. Tantas cosas habéis recibido en vano, sí, pero en vano.
Aquel pues que os ha dado el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalas por las obras de la ley o por la circuncisión o por el oír de la fe? ¿Cómo Abraham creyó y le fue imputado, dice, por justicia? Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, ya no hay que circuncidarse, sino ahora es por la fe. Y sigamos viendo en Gálatas 5:1, estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovecha en nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces muchos se confunden en esto y dicen, bueno, usted está obligado si quiere guardar los mandamientos, pero usted está obligado a guardar también toda la ley. No, amado amigo, no. El que se circuncida, ese sí está obligado a guardar todos los ritos, la Pascua, los sacrificios, la adoración en el templo allá en Jerusalén, el sacerdocio levítico, todo eso, pero es el que se ha circuncidado, el que hizo esto, ese sí queda obligado, dice, a hacer todas las cosas que dice la ley. Pero la iglesia no es una iglesia judaizante, porque no estamos promoviendo que se circunciden. Lo que la iglesia predica es que guardemos los mandamientos. Y muchos por eso critican, pero el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se está refiriendo a los 10 mandamientos, al decálogo que sigue vigente hasta el día de hoy. Aunque muchos dicen, no, es que eso, querer guardar los mandamientos es judaizar. No, eso no es judaizar. Judaizar es hacer a alguien judío por medio de la circuncisión. Lo vamos a judaizar, lo vamos a nacionalizar. Por ejemplo, usted se quiere nacionalizar en Estados Unidos, tiene que llenar ciertos requisitos y entonces ya lo nacionalizan a usted al llenar esos requisitos como ciudadano estadounidense. Ahora, para nacionalizarse judío, tiene que usted circuncidarse, ese es el requisito. Si usted se circuncida, entonces usted está nacionalizado judío o lo están haciendo judío. Eso es judaizar. Decir nosotros que hay que guardar los mandamientos, eso no es judaizar. No hay base bíblica para decir eso. Ahora, si nosotros dijéramos, sí, mire, usted se tiene que circuncidar, usted tiene que guardar la Pascua, usted tiene que adorar allá en Israel, usted tiene que hablar hebreo. Entonces ahí sí estamos nosotros judaizando, pero la iglesia no está haciendo eso. Entonces dice Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo. Los que por la ley, o sea, por la circuncisión, cuando dice por la ley, se está refiriendo a la circuncisión. Los que por la circuncisión os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros no queremos justificarnos por la circuncisión o promover la circuncisión, porque veamos qué sigue diciendo la Sagrada Escritura. En Gálatas 6:11 dice, mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne.
Más lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo, ya ahorita estamos en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. No hay acepción de personas, sino la nueva criatura. Entonces hoy lo que vale es el nacer de nuevo. ¿Qué es la nueva criatura? Es cuando nosotros nos bautizamos y ahí nace una nueva criatura. Opera ese cambio. Entonces ya la circuncisión no nos justifica delante de Dios. La circuncisión dice nada es sino la nueva criatura. Si usted se ha bautizado y ha nacido de nuevo, esa es la circuncisión del corazón. Y eso es lo que hoy se predica en el nuevo pacto, el bautismo del arrepentimiento, la conversión. Eso es lo que Dios pide en estos momentos, que nosotros nazcamos de nuevo, que seamos una nueva criatura. Gracia y paz sea con cada uno, amados amigos y hermanos.